Bueno, pues muy buenas tardes. Nos vamos a salir un tanto de esta carrera electoral de la que muchas muestras tienen ustedes aquí mismo en Biosfera Televisión a lo largo de toda la programación para hablar de una cuestión que nos interesa absolutamente a todos. Así que si habitualmente les pido que nos presten atención, pues ahora se lo pido un poquito más si cabe, porque vamos a hablar de salud, de sanidad, del médico, del servicio de salud, de urgencia, de todas estas cosas las que todo el mundo tiene efectivamente una opinión y que muchas veces se tiene una... así a bote pronto siempre decimos, es que es lo peor. Y luego si vamos conociendo datos, porqués, aspectos y tal, pues a lo mejor la podemos variar o no, o la podemos empeorar. Bueno, hoy está en Lanzarote Juana María Reyes Melián, que es la directora del Servicio Canario de Salud. Para entendernos, es después de la consejera de Sanidad, de Virginia Mendoza, la mujer con más alta responsabilidad política y técnica al frente del Servicio Canario de la Salud. Juana María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Está en Lanzarote, bueno, pues en esa típica ronda que realiza, ¿verdad?, por todas las islas para tomar el pulso con la gerencia del área de salud, con los directores de los centros y demás, a ver qué tal está la cosa, ¿no? Y bueno, utilizando el argot del sector, ¿cuál es el estado de salud del área de salud de Lanzarote? Cuéntenos. Bueno, pues yo creo que como separada, digamos, entre lo que es la atención primaria y la atención especializada, la atención primaria tiene una muy buena salud, tiene unos ratios de facultativos y de enfermería en relación a la población, pues más o menos en los estándares. Hay que saber que a nivel nacional la Sociedad de Medicina de Familia recomienda que no haya más de 1.500 personas por facultativo, y en esta área de salud pues se cumple perfectamente y con unas presiones asistenciales que son también bastante aceptables, ¿no? Yo creo que en primaria además pues se está intentando pues poner lo que es el catálogo de pruebas en atención primaria, lo cual mejora la resolutividad de primaria y hace que no sea tan necesario, digamos, derivar hacia el hospital a los pacientes, ¿no? Primaria tiene más capacidad y además con la figura del especialista consultor, pues tiene además el especialista que puede consultar directamente con la historia clínica y con el caso concreto y recibir, por así decirlo, la asesoría, ¿no? En atención especializada, pues evidentemente hay un problema que a partir del año 2012 pues agravó muchísimo más lo que es la lista de espera. También es verdad que a partir de ese año, que fue cuando se hicieron las reducciones de los presupuestos más importantes, porque fue marcado, digamos, por toda la política de Europa y la política también de Madrid, pues ha habido un compromiso de todo el dinero adicional que se haya podido poner, irlo destinando a lo que es las listas de espera y la atención sanitaria, ¿no? Ahí, a partir de ese año, o sea, ya en el 13 se mejoró la lista de espera con respecto al año anterior, y durante el 2014 también hemos mejorado esa lista de espera, ¿no? Ajá. Bueno, sin embargo, la sensación que hay entre la ciudadanía, lo comentaba justo antes, cuando se habla de la sanidad, como en la sanidad, yo creo que en cualquier región de España, en cualquier ciudad, siempre dices, pues no va, o no funciona, o no sé qué. Y a veces no coincide la sensación que tenemos la ciudadanía con la frialdad muchas veces de las cifras canarias, y en particular Lanzarote está, digamos, dentro de los parámetros, o no nos salimos, digamos, de las medias más o menos aceptables en distintos aspectos, también en listas de espera. Vamos a ver, es cierto que hay un antes y un después de esta última crisis, ¿no? Si estábamos, digamos, a la cabeza de financiación por habitante con respecto a la media del Estado, desde que se aprueba el último ley de financiación de las comunidades autónomas, Canarias ha salido muy perjudicada con ese modelo de financiación. De hecho, nosotros decimos que hay un déficit de financiación desde que esa ley se aprueba a la actual, que sería el equivalente a todo el presupuesto que tenemos en un año el Servicio Canario de Salud. Si el Estado nos diera el dinero que recibe la media del país, la media del Estado, de otras comunidades autónomas, nosotros tendríamos 2.400 millones más de euros de una sola vez. Nosotros tenemos un presupuesto para toda la comunidad autónoma de 2.600 millones, ¿no? Eso hay que reconocerlo, que hay un déficit histórico de financiación y que no nos coloca a la cabeza de dinero por habitante. Es verdad que estamos muy próximos a la media,
porque sí es verdad que se ha intentado, a pesar de que la crisis obligó a bajar mucho el presupuesto de la comunidad autónoma, bajó en 2.000 millones casi el presupuesto total de la comunidad autónoma, lo que se ha dedicado para sanidad pues se ha mantenido. Es decir, si el presupuesto de la comunidad autónoma bajó un 22%, el de sanidad solo bajó un 2,9%. Pero efectivamente tener 400 millones menos se nota. Claro. Se nota porque no se puede responder con la misma velocidad, hemos tenido que priorizar muchas cosas, priorizar los pacientes más graves, priorizando aquellas patologías que sabemos que no pueden esperar, y eso ha obligado a que otros procesos esperen más. Como le decía antes, hemos ido mejorando, pero efectivamente tenemos que recuperar la capacidad de financiación, si no al igual que antes justo de la crisis, por lo menos en el primer año de la crisis, que más o menos podríamos estar, ¿no? En cuanto después a ratios de profesionales, pues en general estamos bien, pero es verdad pues que hace falta pues renovar algunas partes de equipamiento, que para lo cual hace falta financiación. Hemos tenido que ir un poco más lento en las inversiones, aunque este año pues el hospital cuenta con 1 millón de euros más para rehabilitar unas plantas que habían quedado pendientes, con lo cual queda bastante bien ya el hospital definitivamente, y se cuenta con financiación para otros 2 centros de salud más, ¿no?, que saldrán a lo largo de este año el concurso. Digamos que poco a poco la financiación que se va recuperando se va destinando nuevamente a la sanidad y se va mejorando los equipamientos y las infraestructuras, ¿no? ¿Los 2 centros serían? En este caso pues está Teguise y está Tinajo, y está pendiente que también está haciéndose el plan funcional y el plan el plan arquitectónico, quedaría pendiente el de Yaiza, ¿no? El de Yaiza, sería Costa Teguise, en todo caso, sí, Costa Teguise. Sí. ¿Contemplan también incluir la parte sanitaria del hospital insular? Se firmó un documento. Ahí se ha firmado un documento en el cual pues se plantea la integración del hospital dentro de la red del Servicio Canario de Salud. Como sabe, ahí tiene 2 partes diferenciadas, una más sociosanitaria y un perfil más sanitario. Ese documento está firmado y el objetivo es retomar próximamente ya las comisiones de trabajo para que en este año ya esté definitivamente marcado qué es lo que se establece como integración y lo que no. Antes de entrar me daba unas estadísticas que tenía usted de memoria acerca del uso que cada canario, es una estadística, hace de la sanidad pública. Creo que decía que vamos 5 veces al médico, ¿no? Sí, que a veces decimos, pues no tenemos servicio sanitario, pero cuando vemos lo que hacemos, decimos, oye, pues resulta que en concreto en Lanzarote, cada ciudadano ha ido 5 veces a un médico de atención primaria. Cada ciudadano, pues entre las urgencias que se realizan en primaria y las que se realizan dentro del hospital, pues ha ido una vez al menos a urgencias en un año. Y que se han realizado consultas para que cada persona de Lanzarote fuera a una consulta de un especialista al menos 1,5 veces al año. O sea, algunos han ido 2 y otros ha ido 1, ¿no? ¿Y eso es un buen comportamiento? ¿Le salimos los lanzaroteños rentables al Servicio Canario de Salud? Es un comportamiento similar, no hay esa diferencia con el resto de la comunidad autónoma, a pesar de que Lanzarote tiene una población mucho más joven que, por ejemplo, tiene La Palma. Como saben, cuanto más envejecida está la población, siempre el uso de los servicios es mucho más alto. Pero digamos que no hay grandes diferencias. Lo que pasa es que hay que poner en valor, pues exactamente que se han realizado 180.000 consultas en atención especializada, que en primaria pues se han hecho cerca de 800.000 consultas, 770 y algo mil consultas al año, o sea, que es un volumen de actividad importante, ¿no?, que se han realizado 9.000 ingresos, o sea, que estamos hablando de una actividad importante, que es verdad que en algunas ocasiones, pues como es traumatología, se espera más por una intervención quirúrgica, que se prioriza más aquellas que son más graves o más invalidantes, y que efectivamente, pues como les decía, no se puede dar respuesta al 100% de los procesos a corto plazo, ¿no? Pero oiga, que sí es verdad que se hace un volumen de actividad muy alto, ¿no? Y hacemos un buen uso, los ciudadanos en general, de la sanidad pública. Muchas veces se ha puesto acento a la hora de, en fin, acudir siempre primero al local más cercano, antes de colapsar urgencias de los hospitales de referencia. Es una doble pregunta: si hacemos un buen uso, si hemos ido aprendiendo a hacer un buen uso de la sanidad pública, y si se nos puede pedir a los ciudadanos, cuando nos duele algo, que hagamos un buen uso, sí, que tengamos muy presente cuál es el protocolo. Sí, yo siempre digo la cosa, que la necesidad
o la percepción de necesidad es un elemento subjetivo. En ese sentido es difícil calificar, por así decirlo, la actitud de una persona, ¿no? Cuando a uno le duele, pues no es lo mismo a lo mejor el dolor en alguien que, pues, por ejemplo, que es un sanitario, que no es un sanitario, porque puede a lo mejor valorar más. No es lo mismo que sea un niño que sea un adulto, porque siempre en los niños genera mucha más ansiedad en los padres. Entonces es difícil y a mí no me gusta mucho, digamos, calificar si es bueno o no. Ahora, sí es verdad que lo que intentamos recomendar, por ejemplo, siempre en las urgencias, es que se tiene que acudir primero al centro de salud, o deberíamos acudir al centro de salud, y que el centro de salud determine, el facultativo y la enfermera que están allí, si es un caso para derivar al hospital o no es para derivar al hospital. Y también tenemos que ir aprendiendo, y sobre todo en la medida que desarrollamos esta figura del especialista consultor, que cuando un facultativo en un centro de salud decide, no lo hace solo, lo hace también apoyado por un referente, y muchas veces el facultativo del hospital valora la historia y valora el caso con el facultativo de primaria, y por lo tanto se puede resolver ese proceso en atención primaria sin ser necesario la derivación al hospital. Y sin ser las infraestructuras, que ya hemos hablado de ellas, ¿cuáles serían los objetivos del Servicio Canario de Salud, el objetivo más inmediato que tienen? En el caso de Lanzarote, por ejemplo, que está integrada la atención primaria y la especializada, y yo creo que eso es un valor que tenemos incluso que tendríamos que desarrollar en el resto de la comunidad autónoma, tenemos que ir avanzando en que lo que es el especialista consultor sea algo para todas las especialidades, no solamente una o dos especialidades, sino se vaya potenciando más. Tenemos que desarrollar más, que primaria siga siendo más resolutiva, o sea, que pueda pedir esas pruebas complementarias, que pueda tener esa conexión con el hospital de referencia para acceder a toda esa información, y desde luego tenemos que avanzar en la estrategia de crónicos, que es pues una estrategia que vamos encaminados ahí, o sea, nuestra población se está envejeciendo a unos ritmos mucho más rápidos de lo que el resto del Estado, y en ese sentido tenemos que desarrollar una estructura que dé apoyo a todo lo que es el seguimiento de los crónicos, esa descompensación de los crónicos, el apoyo al domicilio, e incluso la interrelación con, digamos, la parte más sociosanitaria, ¿no? Ahí tenemos que avanzar mucho, y desde luego hay que recuperar progresivamente la capacidad, digamos, de financiación que teníamos, como le decía, pues con un porcentaje. No podemos recuperar en un año los 400 millones que tenemos menos, pero sí podemos plantear que cada año ir subiendo progresivamente en la medida en que digamos, la situación económica lo permita, para poder seguir mejorando en cuanto al desarrollo de equipamiento y incluso de crecimiento de personal. Decía que nos íbamos a apartar un tanto de la carrera electoral, pero es completamente o muy difícil, al menos. Le voy a trasladar una pregunta que le quería entender, aquí mismo donde está usted sentada, lanzó Fernando Clavijo, el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno, hablando precisamente del progresivo envejecimiento de la población canaria. Dentro de 10 años, alrededor de 300.000 personas en Canarias tendrán más de 65 años. Y en ese sentido, se refirió precisamente a la atención sanitaria como de crear, digamos, un apartado específico para la tercera edad en listas de espera, creo recordar, listas de espera. Urgencias. En urgencias, efectivamente, que ya uno da por hecho que uno va a urgencias y se pone en lista de espera. Disculpe, no. En urgencias. ¿Es una buena idea? Bueno, lo que nosotros sí planteamos, y por eso es por la estrategia de crónicos, que no solamente que la puerta de urgencias pues sea diferente, como tenemos sobre todo en hospitales muy grandes, pediatría, obstetricia y adultos, pero sí es verdad que tenemos que intentar que las personas mayores, que el paciente crónico se sienta acompañado en el proceso cuando el centro de salud está cerrado o cuando se descompensa en su domicilio, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que, y se está trabajando con otras comunidades autónomas, disponer de algún circuito bien de alerta, de que incluso podría ser el 112, estamos barajando, en el sentido de que desde el domicilio se pueda consultar si eso que tiene en ese momento ese paciente puede ser un motivo de urgencia o no. Si es preciso incluso que se traslade un vehículo a ese domicilio y valore determinados aspectos sin que el paciente tenga que trasladarse a las urgencias. Y desde luego en algunos sitios, y eso se ha estado pilotando ahora recientemente, lo que se han puesto en funcionamiento son como una unidad específica de corta estancia donde el mayor
no esté dentro de las urgencias, sino que vaya a esas unidades muy concretas, se le valore y a lo mejor en 12 o 14 horas ese paciente se estabilice y puede ir a casa, ¿no? Con la idea de que no queden ni en urgencias ni que queden en unas plantas donde vienen otras patologías añadidas, unas sobreinfecciones hospitalarias o lo que sea, y un paciente mayor encamado se complica. Y se alarga ese ingreso, ¿no? Ahí digamos que tendríamos que tener un circuito mucho más ágil y con mucho más apoyo extrahospitalario para evitar que esos pacientes terminen en la puerta de urgencia. Bueno, pues en muy poquitos días se ha de producir, digamos, el paso de una legislatura a otra. Puede que haya cambios, puede que no. Los que vengan, ¿heredarán un buen servicio canario de la salud globalmente? Yo creo que sí, que en general España, y el otro día que estaba con unos extranjeros que hablaban, residentes en Canarias, que decían que se tiene un buen sistema sanitario. Eso no quita que efectivamente hay aspectos que mejorar, hay aspectos que avanzar, porque la misma vida te obliga a reformar, a cambiar y a mejorar, ¿no? Hay puntos de muy buen funcionamiento, otros puntos que no son tanto, y en ese sentido siempre hay que hacer un cambio, ¿no? Pero en general yo creo que tenemos que valorar, en general en España, ¿no?, que valorar que tenemos un buen modelo sanitario y un buen servicio de salud. Pues Juana María Reyes, nos ha encantado tenerla hoy aquí y hablar un poquito del Servicio Canario de la Salud que usted dirige. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo dejamos aquí. Regresamos ya para continuar hablando con más candidatos y candidatas.